superficie entra en contacto con algún antígeno, como respuesta también se inflama. Entonces, y provoca irritación. Bueno, miren, escuchen. La cosa es así. Cuando uno comienza a respirar continuamente por la boca, recuerden que estamos hablando siempre de personas adultas y en reposo. Es decir, cuando uno hace actividad física, escuchen, no hablen pavadas, Sol Araceli, muy bien. Disculpe, No doctor, importa, me activó mi gato el micrófono. No importa. Pero bien que así es más divertido que estar, si ustedes se ponen a escuchar nomás con la cámara cerrada y el micrófono cerrado, nos aburrimos todos. Así aunque sea nos divertimos todos. Bien, bueno, escuchen. ¿Qué es lo que pasa en la mucosa respiratoria y por qué es tan importante respirar por la nariz? Cuando uno empieza a respirar por la boca en forma continua, aún estando en reposo, durmiendo, ese aire que ingresa no es un aire acondicionado para la vía respiratoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Primero, el moco que reviste toda la superficie de la mucosa respiratoria va a dejar de ser un moco fluido y va a pasar a ser un moco espeso. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar si el moco se transforma en un moco espeso? ¿Qué había en la mucosa que estaba todo el tiempo haciendo esto? Los cilios. Los cilios. Entonces, los cilios que estaban remando en agua van a empezar a remar en dulce de leche. Y cuando empiecen a remar en dulce de leche, en vez de hacer esto, van a quedar en esta situación. Van a dejar de moverse. Entonces van a dejar de producir el fenómeno de barrido que tienen las mucosas y que hacen de que todo elemento extraño que ingrese a la mucosa sea retenido en ese lugar. ¿Y cómo hacen los cilios? Los cilios empiezan a barrer. Cuando se acumulan en la faringe, nos genera tos y eliminamos el reflejo de la tos y eliminamos lo que hayamos aspirado que es tóxico para nuestro aparato respiratorio. Profe, buen día. Recuerden. ¿Me ¿sí? escucha? Sí. El catarro es lo mismo que el esputo, ¿no es cierto? ¿Quién habla? Matilda Cabral. ¿Qué dijiste? Me dijiste una agresión recién, me parece. No, tampoco es un insulto ser así, creo yo. Exacto, no un insulto, bien. No, Matilda, si el catarro, escuchá, sí. el esputo es la expectoración. O sea que no es escuchen, es el catarro expulsado. Ah, ¿sí? bien. Es la expectoración. El catarro puede ser expectorado, que es el esputo, o puede ser retenido y sigue siendo catarro. Claro, ¿Okay? claro, pensé eso. Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, escuchen. Entonces, ¿qué pasa? La vía respiratoria inferior, es decir, la que está después de los bronquios terminales, ¿qué les parece a ustedes? ¿Es un sector que es estéril o un sector que es contaminado del organismo? Contaminado. No, es un sector que es estéril. La vía respiratoria inferior, donde se produce el intercambio gaseoso, donde están los alvéolos, los bronquiolos respiratorios, es una porción del organismo que es estéril y debe permanecer estéril. Y para eso se encuentra todo el sistema defensivo que está por encima, las inmunoglobulinas A de la mucosa, el moco que tiene una cierta fluidez, el barrido ciliar, el calentamiento y el acondicionamiento del aire que ingresa por la nariz. Todo ese mecanismo, el sistema linfático que estuvieron hablando recién, que se encuentra por debajo en la submucosa, todos esos elementos lo que están haciendo es hacer que la vía respiratoria inferior se mantenga estéril. ¿Me entienden? Sí. Lo mismo que la mucosa urinaria. ¿La orina es contaminada o es estéril también? Contaminada. ¿Se puede tomar orina? No. De poder se puede. No. Escuchen, la orina es estéril. La orina es más estéril que el agua que toman. Estamos hablando de personas sanas, ¿no? Es estéril. Cuando ustedes hacen un estudio de orina,
que piden un laboratorio de orina, una de las cosas que piden es si hay gérmenes. Y en el 99,9% de los casos no hay gérmenes. La orina es un elemento estéril y el sistema urinario tiene un montón de mecanismos de defensas en la mucosa que le permiten ser estéril. ¿Y saben cuál es el principal elemento de defensa de la orina? A ver si adivinan. El pH. Puede ser que tenga un pH bajo. pH. Tiene un pH un poco ácido, sí. Bien, elemento defensivo. ¿Qué más? ¿La barrera de filtración? No, No, pero barrera la de orina en filtración. sí. No, yo voy a dar el teórico de renal cuando hablemos de barrera de filtración y van a ver que tiene otras funciones. ¿Qué más? La hiperosmolaridad. Escuchen, quien dijo barrera de filtración, perfecto. Hay que equivocarse, hay que opinar, hay que hablar, porque cuando ustedes se equivocan y yo les doy una explicación o algún compañero explica, eso que se equivocaron nunca más se van a equivocar. Entonces tienen que opinar. ¿La osmolaridad dijeron? La osmolaridad de la orina es parecida a la del plasma, ¿sí? Así que no sería un mecanismo defensivo muy importante. ¿Qué otra cosa? ¿Falta el principal? ¿Puede tener algo que ver el calor? No. Que Porque cuando- la orina, ¿qué temperatura? Escuchen, ¿la orina qué temperatura tiene? La misma temperatura que el cuerpo. Si tenemos fiebre, la orina va a estar más caliente. Si tenemos hipotermia, la orina va a estar más fría. Y si estamos normotérmicos, la orina va a estar normotérmica. ¿Saben cuál es el principal mecanismo de defensa del sistema urinario? ¿Las inmunoglobulinas? La diuresis. El orinar. Cuando ustedes orinan, ¿sí? Cuando se produce el acto de la micción, eso genera todo un fenómeno de barrido, que es el principal mecanismo de defensa que tiene el sistema urinario. Por ende, ustedes dicen, bueno, entonces, ¿cuál será el principal mecanismo por el cual se producen las infecciones urinarias? Y obvio, las obstrucciones. Cuando el hombre se pone viejo y le crece la próstata y comprime la uretra y empieza a tener problemas de micción, entonces empieza a haber éxtasis desde la uretra que se obstruye hacia arriba, ese éxtasis que hace que la orina se acumule en la vejiga, y como se acumula en la vejiga aumenta la presión, empieza a aumentar la presión en los uréteres, y como aumenta la presión en los uréteres, aumenta la presión en la pelvis renal, y como aumenta la presión en la pelvis renal, aumentan los túbulos renales. Fíjense, se produce un éxtasis desde la barrera de filtración hasta la uretra. Ese éxtasis es el principal causante de que se produzca la infección urinaria. ¿Y la otra causa cuál es? Las piedritas. La litiasis. La litiasis que obstruye la diuresis es lo que genera el éxtasis de la orina y la aparición de infecciones urinarias. Por ende, cuando uno tiene un paciente que tiene piedritas, lo primero que tiene que pedirle es un examen de orina para ver si no tiene infección. Pero, a ver, ¿se dan cuenta que cuando ustedes tienen la concepción fisiológica de las cosas, el pensamiento de la enfermedad surge solo? Solo vamos a pensar y decir, sí, si tiene esto, seguramente se puede complicar con esto, y por ende, ¿cuál va a ser el tratamiento? Y O sea, ¿cuál va a ser el tratamiento de una infección urinaria de un paciente prostático? Desinflamar la próstata para que la orina fluya, y le doy el antibiótico, y de esa manera no va a volver a tener infección urinaria. Pero la concepción de esto que estoy diciendo es el concepto de conocer la fisiología. ¿Me siguen o no? Sí, profe, y le El jugo pregunto, gástrico. Sí, ¿quién habla? Matilda, Matilda, bien. o sea que no habría problema en ingerir orina. Ninguno. ¿Estás pensando en ingerir orina? No. Paso. Pero escuchen, si ustedes están en un desierto muriéndose de sed, No, sí, por supuesto. Ahí sí. ¿estaría bien ingerir la orina o no? Sí. Perfecto. Escuchen, vamos a tener un poquito más, porque ¿qué es lo que estoy haciendo al ingerir la orina? Estoy volviendo a tomar el agua que estoy eliminando, nada más que eso. Pero cuando sale al exterior no se vuelve a contaminar, no se contamina. No, bueno, pero no. A ver, si estuviéramos en el desierto, la orinamos y la tomamos, no es que la vamos a andar paseando así hasta que se contamine para tomarla. Pero escuchen,
Pero si yo tomo la orina, vamos a ver ahí. Tomo la orina y la orina está contaminada. Miren todo lo que estamos hablando de defensa, todavía no entramos al tema. ¿Eh? Hay mecanismos de defensa Estamos que nos delirando protege todavía, contra la orina. estamos delirando. ¿Eh? Hay un mecanismo de defensa que nos protege contra la orina. Y obviamente, ¿cuál es? El mismo del tubo Jugo digestivo. gástrico va a matar las El jugo bacterias. gástrico, claro. El o ácido sea, clorhídrico. no importa. Claro. Usted imagínense que el pH del estómago es 2, 1,5, es una barbaridad el pH del estómago, que destruye prácticamente todo lo que se arrima a nuestra boca. Es más, la saliva que nosotros tragamos, ¿es estéril? No. Está llena de gérmenes. La mordedura de un humano es más infectante que la mordedura de un perro. Entonces nosotros nosotros tragamos saliva durante el día, ¿o no? Todo el tiempo. Sí. ¿Cuánto tragamos de saliva por día? 1 litro. 1 litro a 1,5 litros. O sea, estamos tragando 1 litro a 1,5 litros de gérmenes. ¿Y qué nos pasa? Nada. ¿La comida que nosotros ingerimos es estéril? No. ¿Y qué nos pasa? Nada. Por ende, si tomamos la orina, por más que esté contaminada, no nos va a pasar nada. Porque el jugo gástrico nos protege. Miren, cuando uno alimenta a los pacientes en terapia intensiva, ¿cuál es el paradigma de la alimentación de los pacientes? ¿Cómo se debe alimentar un paciente? Por las venas, por la boca, o sea, por vía enteral, por vía parenteral. La hago así porque se ponen catéteres en las venas del cuello. La premisa es alimentar a los pacientes por la vía enteral. ¿Y por qué? Porque es la fisiológica. Y segundo, ¿por dónde debo alimentar al paciente? Le tengo que poner una sondita que llega al yeyuno, al duodeno, al estómago, por la boca. Segundo, le debo alimentar por la boca. Si no puedo por la boca, por el estómago. Y de última, si no puedo alimentarlo por el estómago por X razón, pongo una sonda en el yeyuno y se llama yeyunostomía o sonda nasogástrica que va hasta el yeyuno. ¿Y por qué yo insisto en que tengo que alimentar por el estómago? Porque el estómago nos defiende. ¿Me entienden o no? Ustedes imagínense que cuando yo como algo, ¿tiene que ser estéril? No. No, ¿Tiene que estar a la temperatura del cuerpo? no, No. ¿Tiene que tener una osmolaridad parecida a la del cuerpo? No. ¿Tiene que tener una velocidad de ingestión que me permita acomodar las cosas? No. Nada. Yo puedo comer caliente, frío. Escuchen, yo puedo comer frío, caliente, puedo comer hiperosmolar, hiposmolar, puedo comer más rápido, puedo comer más despacio, puedo comer estéril, puedo comer no estéril. ¿Y me pasa algo? No. Porque el estómago es un genio. Pero miren, cuando nosotros ponemos un catéter en el yeyuno y queremos alimentar a los pacientes, es un quilombo. ¿Por qué? Porque cuando yo le mando alimento al yeyuno, tengo que mandarle a un ritmo parejo. Es decir, ni muy fuerte ni muy rápido el flujo del alimento porque produce diarrea. Y si produce diarrea, no absorbe los nutrientes. Le tengo que pasar el alimento estéril. Tiene que estar esterilizado en laboratorio. Si hay un germen, me produce gastroenteritis y diarrea. Miren la eficacia que tiene el estómago, que le manda el quimo al intestino ya acondicionado, es decir, a temperatura, a un flujo constante, a una osmolaridad y estéril. Tercero, tiene que ser a la temperatura del cuerpo. Y cuarto, tiene que ser isoosmolar al plasma. Miren el desastre que es alimentar a un paciente por el intestino. Todas las cosas que tengo que tener en cuenta. ¿Me siguen o no? Sí, se entiende. Vieron que es muy, muy interesante conocer la fisiología y cómo los va a ayudar a usted a ser buenos médicos. Nosotros no insistimos con la fisiología porque es nuestra materia, porque uno es docente de fisiología y quiere que su materia sea la mejor materia, pero es la mejor materia. Lamento decirles que si no saben fisiología, no van a ser buenos médicos. Olvídense. Y si saben fisiología, aún las patologías que no conozcan, van a tener un pensamiento de sentido común fisiológico y van a entender las patologías y van a pensar. Y nadie le va a decir, mira,
Mirá Brenda Borda, vos tenés que hacer la hidratación así, porque nosotros acá en este servicio pasamos así la hidratación. Y vos, Brenda, vas a decir, no, pero ¿por qué le va a pasar tanto líquido si le orina tanto, si tuvo diarrea? Si... O sea, vos vas a pensar, y eso es lo que ustedes tienen que aprender, a pensar. Y a decidir lo que hacen en medicina, conociendo la fisiología, la fisiopatología y todas las cosas que suceden alrededor de estas cosas. ¿Sí? Doctor, tengo una pregunta, porque no me quedó claro algo. Eh, Todas esas, digamos, esas cosas a tener en cuenta en un paciente que está en terapia intensiva, lo que nombró era cuando se lo alimentaba por el intestino. O sea, ¿eso se evitaría, digamos, si lo alimentamos por el estómago o no? ¿O se aplica lo mismo? Obviamente. Ah. Por eso les digo, cuando uno va a alimentar a un paciente en terapia intensiva, y les digo esto porque los médicos no saben esto, no le estoy exagerando, los médicos que no piensan en fisiología no entienden que, porque ¿qué es lo que dicen a veces los médicos? ¿Qué es lo más fácil cuando un paciente está en terapia intensiva? Y le coloco un catéter acá en la vena, y le paso una alimentación que viene de 2 litros o de 1 litro, que trae todo, lípidos, hidratos de carbonos, proteínas, trae iones, trae minerales, trae vitaminas. Digo, listo, le pongo la bomba de infusión y le paso la alimentación ahí. Y usted dice, no, pero buenísimo. Escuchame, no tengo ni que prepararle la comida, ni que fijarme si comió o no comió, si tuvo diarrea o no tuvo diarrea, si tuvo vómito, no me importa nada. Yo le paso por la vena. Ahora, si ustedes piensan en fisiología, ustedes dicen, ¿y eso es lo fisiológico? ¿Eso es lo que yo tengo? ¿Eso es la primera opción para alimentar a una persona? No. ¿Quién se alimenta por las venas? Nadie. Y si fuera la primera opción, Dios hubiera hecho algún catéter, no hubiéramos nacido con un catéter, entonces por ahí pasamos el alimento. Doc, pero no pasa eso. No pasa eso porque no es lo fisiológico. Lo fisiológico es la vía enteral. Y ahí sigo avanzando en la fisiología. ¿Qué es lo mejor? Que coma por la boca. No puede por la boca. Listo. Que coma por el estómago. No puede por el estómago. Bueno, listo. Que coma por el intestino. Pero ese es el orden que yo tengo que seguir. ¿Y por qué tengo que seguir ese orden? Porque es la fisiología. Eso es lo fisiológico. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, Un segundito. Bien, chicos. ¿Entienden o no por qué yo les insisto en esto? ¿Por qué? O sea, y entienden, fíjense, esto es toda una sistemática que en todo el mundo es así la nutrición de los pacientes críticos, en este caso de los pacientes críticos. ¿Y de dónde sale esa sistemática? O sea, ¿por qué se le ocurrió a alguien hacerlo así? Porque es la fisiología. Porque así es la fisiología normal. Y uno tiene que tratar de imitar la fisiología normal cuando interviene en un paciente. ¿Se entiende? Sí, profe, clarísimo. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Alex Cabral tenía una pregunta. ¿Alex? Dale, mandame al frente. No, la pregunta que yo iba a tener, un poco boluda, ¿no? Desde mi parte, pero yo quería preguntar, porque usted habló de la sonda nasogástrica, y cuando habló de eso pasó directamente al yeyuno. ¿La sonda nasogástrica siempre va al yeyuno o hay sondas nasogástricas que van al estómago? Escuchen. Les aclaro esto y salimos de terapia intensiva porque es fisiología, pero lo que pasa es que es lindo terapia intensiva. Es lindo porque terapia intensiva es un laboratorio de fisiología, entonces todo lo que hacemos está pensado desde el punto de vista de la fisiología. Cuando uno pone una sonda nasogástrica, lo que hace es colocar la sonda en la nariz, como si fuera a hacerse un hisopado, pasa la faringe, ¿sí? Pasa el esófago y llega al estómago. Eso es lo normal de la sonda nasogástrica. Pero a veces uno le coloca al paciente unas drogas que se llaman prokinéticas, que lo que hacen es aumentar el tránsito intestinal y digestivo. Entonces, la punta de la sonda continúa el trayecto normal del intestino y pasa el estómago y se va al duodeno y llega al yeyuno. Esa sonda se llama sonda nasoyeyunal.
Y uno lo mira eso por radiografía, porque la punta de la sonda tiene bolitas de metal que son radiopacas y se ven en la radiografía. Y uno en la radiografía ve si llegó al yeyuno. Si la sonda llegó al yeyuno, no es lo mismo que si está en el estómago. ¿Por qué no es lo mismo? Porque tengo que alimentarle con cosas estériles, tengo que alimentarle con una infusión continua, tengo que alimentarla a una temperatura normal y tengo que alimentarle con un alimento que sea estéril y que sea isoosmolar. Si yo no hago eso, inmediatamente produzco diarrea y por ende dejo de cumplir mi función, que es la de nutrir. En cambio, si está en estómago, le puedo pasar lo que quiero. Le puedo pasar un licuado, le puedo pasar una sopa procesada, le puedo pasar leche con huevo, lo que quiero, a la velocidad que quiero, a la temperatura que quiero y a la osmolaridad que quiero, y sea estéril o no sea estéril, no importa. Ustedes, miren, escucha Brenda. Fíjense que yo le estoy diciendo cosas que son lógicas. Y que cuando uno le explican así la fisiología, dice, pero es fácil, che, cómo tengo que alimentar. Y ustedes van a ver cuando sean médicos que se alimenta como la mona, a veces, a los pacientes. Y no porque el médico sea malo o la enfermera sea malo, sino porque por ahí perdemos la concepción fisiológica de las cosas. Y cuando tenemos la fisiología ahí dando vueltas fresca, es fácil pensar, es fácil darse cuenta de que algo no estamos haciendo bien con el paciente. Y miren, finalmente, ¿qué es todo esto que estamos haciendo nosotros? No es solamente el orgullo que ustedes digan, ay, yo le voy a alimentar bien a mi paciente. No, es que le están salvando la vida. ¿Se entiende? Porque finalmente lo que ustedes están haciendo acá hoy, acá escuchándome a mí, que tengo unos años más que ustedes, es tratar de aprender a cuidar a los demás, a los pacientes. Y no se olviden que hagan lo que hagan cualquiera de ustedes cuando sean médicos, que van a ser médicos, es cuidar a los demás y estar obsesionados con saber la fisiología y por ende hacer un buen trabajo con los pacientes, hacer lo que uno tiene que hacer. Finalmente lo que uno está haciendo es cuidar a las personas a las que uno atiende. Esa va a ser su tarea, la de cuidar. Y esa cosa que parece una cosa simple, una pavada, es muy importante. ¿Bien? ¿Me siguen? Sí, acá. Luzmila, ¿estás despierta, Luzmila? Ahí se me fue la pantalla, Luzmila. Luzmila. ¿Yo? Luzmila. Ahí está. Sí, se entiende. ¿Estás despierta? Sí. Bien, muy bien. Muy bien. Era para que hable nomás, Luzmila. Bien, sigamos. No sé ni cuánto tiempo vamos, pero... Ah, la pelota. Vamos a avanzar más rápido porque si no, no vamos a terminar nada. Ay, esperen que esto se trancó y no sé cómo se hace. Ahí está. Bueno, este que está acá es mi hijo, cuando era chiquito. Cuando recién nació y tenía su inmunidad innata solamente, bueno, ahora ya tiene un montón de vacunas, un montón de exposiciones a gérmenes, a bacterias, y ya tiene una inmunidad adquirida, pero acá en este momento todavía su inmunidad básicamente era la inmunidad innata, como tuvieron ustedes o como tuve yo cuando nací. Inmunidad pasiva natural. Exacto. Exacto. Miren, esto que está acá abajo, ay, esperen que me tengo que amigar con la tecnología. Esperen. Esto que está acá abajo, que estoy marcando yo, ¿lo ven? Son las definiciones un poco de la inmunidad adquirida y la inmunidad innata, ¿sí? Son complementarios, no antagónicos, es decir, son elementos que se complementan para protegernos. Comparten muchas proteínas solubles en común, ¿sí? Ambos son esenciales para mantener el equilibrio y la salud en el cuerpo. Y el más atendido últimamente es el adquirido, por lo que yo les estaba diciendo recién, ¿sí? Porque estamos hablando muchísimo del coronavirus y estamos hablando muchísimo de las vacunas, ¿sí? De las vacunas contra el coronavirus. Profe, ¿y por qué le puso...? Ay, bueno. ¿Le puedo preguntar? Sí, hablen. ¿Y por qué le puso un signo de pregunta?
lo último. Ah, porque ya les aclaré, porque le iba a decir, el más atendido últimamente es el adquirido, y le iba a preguntar por qué, y por las vacunas. Por el coronavirus. ¿Sí? Si nos da el tiempo, vamos a hablar de las vacunas. Vamos a hablar de las vacunas en general, para que ustedes entiendan la cantidad de pavadas que se dicen sobre las vacunas. Porque la vacuna del coronavirus es una vacuna más, no es una vacuna atómica, estratosférica, extraterrestre. Es una vacuna más. Es una vacuna más, chicos. No es una vacuna especial, es una vacuna más, como hay tantísimas vacunas. Tiene efectos adversos como hay tantas vacunas que las tienen. Y es más, tiene menos efectos adversos que muchas vacunas. Por ejemplo, la de la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre amarilla es una de las peores vacunas. Y produce complicaciones neurológicas graves y algunas generan la muerte. Pero ustedes escucharon decir a alguien, uy, me voy a poner la vacuna de la fiebre amarilla porque me voy a Brasil o me voy al Caribe, estoy con mucho miedo, no me quiero poner la vacuna. Se van y se ponen contentos la vacuna de la fiebre amarilla. Auténtico. Se van de vacaciones. Y ahora te van a poner la vacuna les digo porque los pacientes nos preguntan, los amigos, los conocidos, te van a poner la vacuna del coronavirus y, ay, Dios mío, me voy a poner una cosa letal. Es una vacuna. Nos van a implementar o implantar un microchip, supuestamente. Sí, no, bueno, no me hagan hablar porque va a quedar grabada la clase y me van a llamar a declarar si sigo hablando. No, hay que tener tanto conclusión Miedo, de que es lo que se tiene es miedo básicamente a lo nuevo, más que nada a las personas. hay que vacunarse, chicos. Tienen que vacunarse ustedes, sus familiares, todo el mundo tiene que vacunarse. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo se llama su bebé, profe? Se llama, mi bebé ya tiene 13, ella no es tan bebé, pero se llama Santiago. Se llama Santiago. Bueno, vamos a leer algunas cositas acá y después vamos a explicar, ¿sí? Bien. Las proteínas solubles de la inmunidad innata, ¿sí? Son proteínas expresadas ya desde el nacimiento, que es lo que hablábamos, no es que son proteínas que se producen cuando entramos en contacto con un germen, de continuo exista o no agresión en un determinado momento. Es decir, miren, le voy a dar un ejemplo que le va a hacer entender. Vieron que en el sistema de vigilancia que tiene la policía, en general, vamos a decir en general, no siempre es así, pero ¿qué incluye el sistema de vigilancia? Que hay patrulleros que andan dando vuelta todo el tiempo, vigilando que no haya un ladrón, un homicida, lo que sea, andan vigilando. O sea, es decir, haya o no un hecho delictivo, el patrullero vigila, ¿sí? Eso sería la inmunidad innata. ¿Ok? Porque los elementos... ¿Y qué es la inmunidad? Usted hace... Miren, escuchen, ya termino la idea. ¿Y qué es la inmunidad adquirida? La inmunidad adquirida es cuando entraron a robar a mi casa y yo llamo a la policía y el patrullero viene derecho a mi casa a buscar al ladrón. ¿Se entiende o no? Es decir, el patrullero va a venir a mi casa si hay una agresión y si yo lo llamo. Eso es la inmunidad adquirida. Y la inmunidad innata es el patrullero que anda girando, vigilando. ¿Y por qué se complementan? Escuchen, ¿por qué se complementan ambas inmunidades? Porque el patrullero que vigila, anda haciendo la ronda, y el que viene después cuando ya se produjo el ilícito, trabajan juntos, no trabajan separados. Son complementarios, no son antagónicos. ¿Se entiende o no? Sí. Esa sería la relación de una inmunidad y otra, exactamente la misma. Usted está haciendo la analogía con respecto a los elementos preformados y bueno, después los linfocitos que llegan cuando ingresan antígeno en el organismo. Exactamente. Es más complicado que eso, pero vamos a dejarlo por ahí. Después vamos a aclarar un poco más, porque es más complicado, ¿sí? En caso de necesidad se producen grandes aumentos en la concentración, pero nunca en sus propiedades cualitativas. Es decir, aumentan muchísimo las proteínas estas solubles que son las que están patrullando, pero las propiedades cualitativas siguen siendo las mismas, ¿sí? Todas reconocen blancos o sustratos que comparten en común una gran variedad de patógenos, por eso es inespecífica. Es decir, estas proteínas no atacan a un elemento específico, sino
que está en un germen específico, sino que atacan a elementos que tienen en común un montón de agresores o de noxas, ¿bien? Todos atacan, no se fijan. Sí. Estamos hablando de la inmunidad innata, ¿no? Todas las células van a atacar a cualquier antígeno que comparta, o PAMPs o AMPs, ¿no? Se está refiriendo a eso, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Bien, gracias. No sé quién habló. Matilda. Matilda, mirá Matilda. Le aclaro esto porque veo que vos tenés esa duda entre la específica y inespecífica y las células. Todo el sistema inmune que depende del procesamiento de un antígeno y de la estimulación de las células blancas, linfocitos B, linfocitos T, y todas sus variedades, toda esa línea necesita que vos reconozcas al germen o al agresor, y por ende esa es la inmunidad específica. Pero está la otra línea de células blancas, que son los granulocitos, básicamente, macrófagos y neutrófilos, que no necesitan que vos reconozcas nada. Sí, profe. Es decir, ¿se entiende eso? Sí, yo ya lo sabía. Bien, perfecto. Gracias. Perfecto. Bien, Matilda. Qué buen nombre tenés, Matilda. Gracias, profe. Todas atacan o se fijan para facilitar el ataque. ¿Esta era la que me faltaba? Sí. Todas atacan o se fijan estas proteínas para facilitar el ataque a carbohidratos y lípidos propios de muchos patógenos, pero no del organismo humano. Es decir, obviamente, en general no nos atacan a nosotros mismos, en general, porque hay enfermedades que sí. El sistema adquirido reconoce proteínas. Esa es otra diferencia básica de las proteínas del sistema adquirido y el sistema innato. El adquirido siempre utiliza como punto de referencia las proteínas. En cambio, el innato, pues, en general no toma proteínas como punto de referencia, sino que carbohidratos y lípidos. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, se entiende, profe. Bueno, acá lo que tenemos acá es una serie de ejemplos de proteínas, ¿sí? Que son enzimas antimicrobianas y proteínas fijadoras que participan en la inmunidad innata. La lisosima es una enzima o una proteína que se encuentra en las secreciones. ¿Saben dónde está la lisosima? En el estómago. Sí, ¿dónde más? En la saliva. En la saliva, muy bien. Péptido glicano de las paredes celulares bacterianas, ese es su punto de acción, y el efecto de digestión de la pared celular. ¿La saliva tiene un efecto, eso me olvidé, che, hoy? ¿La saliva tiene un efecto defensivo? Sí. ¿No? ¿Cuál es? Sí, doc. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Antimicrobiano? ¿De degradar? Sí, ¿y por qué es antimicrobiano? ¿Quién dijo Por las antimicrobiano? enzimas que tiene. ¿Quién dijo antimicrobiano? Matilda. Matilda, a full estás, Matilda. A ver, yo te quiero ver, Matilda, porque no sé dónde estás. No, le juro, profe, no tengo activada la cámara porque no tiene... Estás escondida, estás camuflada en una cámara apagada. Bien, Matilda, no importa, decime. No, decía nomás que gracias a las enzimas que posee la saliva. A la lisosima y a la milasa. Bueno, a ver, sí, o sea, tiene efecto defensivo eso, pero no es lo más importante, diría que es lo menos importante. ¿El pH? No. El pH de la saliva es básicamente neutro. Les hago una pregunta, miren. ¿Tiene que ver con la lubricación de la boca que hace o no? Sí, tiene que ver con eso, porque eso es importante, porque mantener la boca lubricada hace que la mucosa yugal y la mucosa de la boca se mantenga indemne, ¿sí? Pero no es lo más importante. ¿Qué les dije yo del mecanismo defensivo que tiene el sistema urinario? ¿Cuál era? El hecho de secretar saliva. O sea, ¿cuál era el mecanismo defensivo del sistema urinario? El barrido
del flujo de la diuresis, ¿o no? ¿Dijimos eso? Sí. Sí. Bueno, ahora, ¿ustedes saben cuáles son de los dientes que tenemos en la boca, cuáles son los que menos sufren caries? A ver si saben. Los incisivos ¿Qué incisivos? superiores. ¿Qué Los opina el incisivos resto? centrales. ¿Eh? Los incisivos centrales, ¿Pero superiores o inferiores? inferiores, ¿Por qué inferiores? porque están en menor contacto. Los superiores son los que están adelante, entonces primero van a estar en contacto con los gérmenes y la comida. No. ¿Dónde están la desembocadura de las glándulas salivales? Puede ser que sea porque ahí es donde se secreta la saliva. Justo por debajo de la lengua. Exacto. Ahí donde más saliva se secreta. Claro. En las sublinguales y submaxilares, ¿saben dónde están las bocas de salida de los conductos de las glándulas salivales? Exactamente atrás de los incisivos inferiores. Por eso, si ustedes hablan con algún odontólogo, le va a decir que los dientes que menos caries sufren son los incisivos inferiores. Y uno dice, a la pucha, pero entonces el mecanismo este de barrido es importante. Obvio. Los incisivos inferiores prácticamente no sufren caries a lo largo de la vida. Ustedes van a ver una persona que tiene un mal cuidado de sus dientes, que hay muchas personas de condición social muy baja que no tienen un cuidado odontológico correcto, o por condición social o por condición económica. Los dientes que normalmente pierde de los dientes de adelante son los superiores, no los inferiores, porque los inferiores, aún sin control, están protegidos por el barrido continuo que genera la secreción salival. ¿Se entiende? Sí. Que además del barrido, por supuesto que tiene el lisosima y que eso facilita también, tiene lo que se considera que es muy escaso el poder bactericida que tiene la saliva. Pero tiene poder bactericida, pero escaso. ¿Bien? Es como la digestión. En la digestión la saliva tiene amilasa, pero es muy poco importante el efecto de digestión que tiene la saliva. La digestión real, es decir, la separación de lo que comemos en los distintos nutrientes se produce más abajo, en el estómago y en el intestino. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Sí, profe. Bien. Proteína fijadora de manosa. El blanco microbiano principal son las glucoproteínas y los glucolípidos con contenido de manosa, y lo que producen es opsonización y activación del complemento. ¿Saben lo que quiere decir opsonización? ¿Alguien sabe? Marcar básicamente el microorganismo ajeno al cuerpo. Bien. Para que los demás puedan encontrarlo. Exacto. Para que pueda ser fagocitado. Exacto. Eso mismo. En la vida normal, diaria que tenemos, Ludmila, ¿qué tiene un gato ahí? Sí, doc. Escuchen, en la vida diaria, ¿saben cómo podemos hacer la analogía de la opsonización? Las tobilleras electrónicas. Los presos con tobillera electrónica están opsonizados, están marcados. ¿Qué ¿Se es entiende? eso, profe? Yo no entiendo lo que está diciendo. La tobillera electrónica, ¿no saben lo que es? No estoy entendiendo el ejemplo. Vienen que a los presos que se les da prisión domiciliaria, para controlarlos, para marcarlos, para saber dónde están, para encontrarlos rápido, para volverlos a apresar si se quieren escapar, se le pone una tobillera electrónica que tiene como un GPS, como un localizador. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces, si esa persona se quiere escapar, la policía sabe exactamente dónde está y lo encuentra, porque está opsonizado, porque está marcado. ¿Se entiende o no? Profe. Sí, ahora sí. Ah, bien. Bueno. Esa sería una analogía bastante correcta de lo que es la opsonización. Bueno, esta proteína fijadora de manosa, una de las cosas que tiene al fijarse a los glucoproteínas es opsonizar y activar el complemento, que del complemento vamos a hablar enseguida, ¿sí? La proteína C reactiva, el blanco son los polisacáridos y la fosforicolina de la superficie microbiana, también genera opsonización y activación del complemento. La proteína fijadora de lipopolisacáridos promueve la fijación de lipopolisacáridos
y la proteína P amiloide del suero, su blanco son los carbohidratos de las paredes celulares y genera opsonización. Yo lo paso rápido y después vamos a ir a ver el complemento más que nada, ¿sí? La proteína C3 del complemento, que es una de las que más me interesa que sepan de estas proteínas solubles en el suero. El blanco son los enlaces covalentes a carbohidratos y proteínas de la superficie microbiana, y su acción es la opsonización y la activación del resto de la cascada del complemento, y tiene otros efectos más que son importantes que ahora vamos a ver. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta rápida. Sí. Entonces, lo que hace una opsonina es básicamente favorecer o facilitar la fagocitosis del antígeno, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien, gracias. Porque, a ver, ¿quién preguntó? ¿Matilda? Sí. Bueno, mirá, Matilda, les aclaro así, les voy a dar un ejemplo de lo que va a seguir, pero para que entiendan. Se produce un corte en la piel, ¿sí? Ingresa germen. Ingresa un germen, o ingresa una partícula de tierra, o ingresa una partícula de hongo, o algo así. ¿Cómo va a ser el mecanismo defensivo? ¿Bien? Se van a activar varias cosas de la inmunidad innata, sí, ahí, en ese lugar. Es decir, una de las cosas que va a pasar es que va a haber, se va a activar el complemento por la vía alterna, ¿sí? Sí. Se va a producir C3 del complemento, sí, ¿sí? C3b del complemento una vez que se activó verdaderamente. Claro. Y como se activó, no se va a producir un poquito de C3b del complemento, se va a producir una formación masiva de C3b del complemento. Y ese C3b del complemento, ¿qué va a hacer? Se va a fijar al elemento agresor. Sí. Se va a fijar toda la superficie del elemento agresor de la bacteria, va a estar llena de C3b del complemento fijado a la superficie. Sí. ¿Siguen? Sí, sí. Bien. ¿Qué va a pasar cuando se produzca todo esto? Además, se va a producir una vasodilatación en ese lugar, se va a producir un aumento de las fenestras del endotelio, por ende se van a ver unos pequeños agujeros dentro del capilar vascular de ese lugar, y esos pequeños agujeros van a favorecer de que las células de la inmunidad innata salgan del torrente vascular, como los granulocitos, claro, y vayan migrando y lleguen a la bacteria. Si la bacteria no está opsonizada, el neutrófilo va a pasar por ahí y va a seguir de largo, porque no lo va a reconocer como extraño fácilmente. ¿Sí? Cuando se opsoniza es como si le pusiéramos todo un arbolito de Navidad prendido alrededor de la bacteria y le diga al neutrófilo, acá está el germen. Entonces el neutrófilo viene y en forma directa va a esa célula que está opsonizada, a ese germen, y lo fagocita. Claro. Si yo no opsonizara la bacteria, montones de bacterias pasarían camufladas e inadvertidas. Sí, y le hago una pregunta, profe. ¿Usted no está hablando de la neutralización? Que es el hecho de... No está hablando de eso, ¿no? No. Usted está haciendo alusión a... Ah, bien. Opsonización es marcar al elemento que hay que eliminar y facilitar que el que viene a eliminarlo lo reconozca. Sí, sí, entendí entonces, entendí. ¿Está? Bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, uno de los elementos fundamentales para opsonizar a los gérmenes es la cascada del complemento. Miren, acá yo tengo otra imagen que les voy a explicar después cuando estemos más avanzados, porque lo que ustedes ven acá, miren que esto que ustedes ven acá, todo este quilombito, ¿sí? Es lo que pasa cuando ingresa un germen a la economía, ¿sí? Podríamos decir lo que pasa cuando ingresa el coronavirus. Se produce todo un desastre inflamatorio, ¿sí? Y inflamatorio me refiero a un desastre de las proteínas solubles de la sangre, de varias cascadas de las proteínas de la sangre. Por ejemplo, la cascada de la coagulación, la cascada de la fibrinólisis. ¿Me siguen? Sí, prácticamente. Sí. La cascada de la coagulación, la cascada de la fibrinólisis, la cascada inflamatoria, ¿sí? Y estas cosas que normalmente están en un perfecto equilibrio, entran en un perfecto desequilibrio. Y la respuesta inflamatoria siempre lleva a
a una gran liberación de interleuquinas a partir, miren, acá está el germen, acá está el macrófago que capturó el germen, que procesó y presentó el antígeno, que va a producir una serie de interleuquina, 1, 6, factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, 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 que lo que hacen es activar a la coagulación a predominio de los elementos que generan los trombos, es decir, los factores de la coagulación y la acción de la trombina para producir fibrina y la formación del coágulo, y en el equilibrio ese que hay entre coagulación y fibrinólisis, predomina fuertemente la coagulación y la formación de trombos. Ustedes vieron que cuando se habla de coronavirus hablan de que hay muchos fenómenos trombóticos. Capaz que escucharon que muchos pacientes con coronavirus se los anticoagulan. Eso no es una cosa nueva en los procesos inflamatorios graves, especialmente para los que hacemos terapia intensiva. Es una cosa que vemos siempre eso. No es raro pensar que hay un montón de fenómenos de coagulación exagerados en las infecciones graves. Es una cosa frecuente, ¿sí? Lo que ustedes ven acá, vieron que dice acá proteína C activada, proteína C activada, proteína C activada, proteína C activada. Era una droga que se usó hace algunos años, que ahora está en desuso, y que apelaba a usar proteína C recombinante que se producía en laboratorio, proteína C recombinante humana, por las propiedades fisiológicas que tiene la proteína C recombinante, ¿sí? Entonces se la utilizaba, ¿por qué? Porque la proteína C recombinante aplaca un poco la acción de la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, en la acción que tienen estos elementos en las células endoteliales, ¿sí? Porque estas células lo que hacen en el endotelio es favorecer los fenómenos de trombosis. Entonces, al frenar un poco la acción de estas interleuquinas, además, se sabe que la proteína C disminuye la acción del factor de coagulación 8, el factor de coagulación 5, y por ende produce menos trombina, por ende tiene un cierto efecto anticoagulante, pero además de eso, inactiva el inhibidor del activador del plasminógeno vascular, y por ende tiene una acción profibrinolítica. Me van siguiendo porque es un quilombo, pero quiero que más o menos me entiendan, no importa si esto lo saben, lo que les quiero explicar es cómo la inflamación genera todo un desequilibrio en la homeostasis de los fenómenos de coagulación y anticoagulación. Entonces, lo que se suponía era que la proteína C iba a ser un elemento muy favorecedor para los pacientes que tenían sepsis grave con hiperinflamación. Bueno, después de muchos trabajos de investigación se determinó de que no era efectivo. No era dañino, pero no era efectivo. ¿Bien? Entonces, si ustedes miran acá abajo, tenemos la respuesta inflamatoria a la infección, la respuesta trombótica a la infección y la respuesta fibrinolítica a la infección. Cuando hay una infección grave, una respuesta inflamatoria grave, siempre predomina la respuesta trombótica. Todos los estudios que se dirigen a controlar la inflamación y las drogas y los procedimientos tratan de hacer que esta respuesta inflamatoria, trombótica y fibrinolítica se equilibren y no haya predominio en ninguna de ellas, ¿sí? Profe, o sea que... Sí. ¿Usted está diciendo que siempre que haya inflamación va a haber una acción trombótica y viceversa? Totalmente. Muy bien. Por eso yo les digo, lo que pasa con el coronavirus y su fisiopatología, digamos, no es una cosa rara ni nueva, digamos, ¿sí? Lo que pareciera ser es que en la fisiopatología del COVID-19 pasa esto que estamos diciendo, un predominio de la respuesta trombótica a la infección, un poco más exagerada de lo que se ve habitualmente, ¿sí? El paciente que tiene este proceso a predominio trombótico no es que sufre un infarto cardíaco, no altera las grandes arterias, no se produce la trombosis en las grandes arterias, sino en los pequeños vasos, especialmente a nivel de las arteriolas. Entonces lo que se produce es una lesión de bajo flujo de sangre, no a nivel de un sector grande de la economía, sino en pequeños puntos que terminan generando un gran daño, ¿sí?
es mucho más complejo que esto la fisiopatología. Yo estoy tratando de bajar bien al nivel para que ustedes puedan entender más o menos cómo se produce la agresión de las inflamaciones en el organismo. Las inflamaciones de cualquier tipo, puede ser un germen que ingresa, puede ser un gran quemado, puede ser una pancreatitis, puede ser una gran cirugía. Todas ellas generan una gran respuesta inflamatoria que puede desencadenar todo esto que ustedes ven acá abajo. La respuesta inflamatoria, la respuesta trombótica y la respuesta fibrinolítica. ¿Se entiende? Sí, profe. Cascada del complemento. Uy, no vamos a terminar nada, ¿eh? Vamos a quedar en la mitad si seguimos hablando, ¿eh? Bueno. Es un grupo de proteínas séricas antimicrobianas de la defensa innata, ¿sí? Son proteínas solubles en actividad latente de proteinasa, es decir, son capaces de clivar proteínas, pero en actividad latente, solamente se activan cuando hay un estímulo, ¿sí? Se activan por ruptura proteolítica, activando por proteólisis a otras distintas proteínas, y la activación se produce en una secuencia definida, cada una activando a muchas más en la secuencia siguiente, y así se produce la amplificación. Es decir, una activa a 2 o 3, esas 2 o 3 activan a 10 o 20, esas 10 o 20 activan a 100 a 200, y así se va amplificando la activación por proteólisis, ¿sí? Así son todas las cascadas proteolíticas de la sangre, también así son las cascadas, es la cascada proteolítica de la coagulación y de la fibrinólisis, ¿sí? Los efectos protectores que generan las proteínas que finalmente se producen en el último escalón de la cascada del complemento son la producción de poros en la superficie bacteriana, la cobertura de la superficie bacteriana y la opsonización, que es lo que explicábamos recién, Matilda. Sí, sí. Son sustancias quimiotácticas, ¿sí? ¿Saben lo que son las sustancias quimiotácticas? Son moléculas que van a traer más células y moléculas al foco de infección. Sí, son como mensajeros, ¿sí? Del lugar de la lesión se liberan sustancias quimiotácticas que al liberarse lo que hacen es atraer hacia ese lugar a las distintas células y a los distintos elementos de la inflamación, ¿sí? Fijación y activación en receptores de leucocitos, vasodilatación, aumento en la permeabilidad vascular y provocan en macrófagos y neutrófilos la liberación de sus sustancias inflamatorias, es decir, la desgranulación. ¿Qué les parece las funciones del complemento? Totalmente efectivas. Y Sí, prudentes. espectacular. Escúchenme, vieron que se habla de anticuerpos, se habla de un montón de elementos de la defensa, y el complemento es la niña, ¿cómo lo puedo decir? Es un arma espectacular que tenemos del que nadie habla. Y es genial el complemento. ¿No les parece genial? Sí, profe, pero creo que vale la pena aclarar que hay una vía del complemento, que es la clásica, que pertenece a la inmunidad adquirida, específica o adaptativa. Ah, bueno, esperá, que nos llegamos ahí. Bueno. Ah, sí, bueno, pero entonces, ¿de qué vía vamos a hablar hoy? No, de la innata vamos a hablar hoy, creo. ¿De la alterna? ¿O no? Ah, ¿también? No. Claro, del complemento vía alterna, no del complemento vía clásica. El complemento vía clásica necesita un activador específico, que es el germen. Sí, sí. ¿Sí o no? En cambio, el complemento vía alterna no necesita un activador específico. Ahora vamos a ver cómo funciona la vía. ¿Cómo funciona la vía clásica, la vía alterna, Matilda? A ver, ¿por qué no necesita? Profe, por lo que yo he estudiado, en realidad se va a desencadenar la vía alterna o alternativa cuando el C3b encuentre, digamos, una pared bacteriana y se pueda unir a ella. O sea, que tiene que estar presente el antígeno. Escuchen. La diferencia... Escuchen.
¿Vieron que dijimos hoy el patrullero que anda vigilando y el patrullero que responde al llamado del vecino al que le estaban a robar? ¿Sí? Sí. El patrullero que anda girando es la vía alterna del complemento. El patrullero que acude cuando el llamado porque entraron a robar es la vía clásica del complemento. Ah, ¿Qué es lo que ahora pasa? entiendo bien. Escuchen, Sí, ahora- ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La vía alterna es una vía que está todo el tiempo activando y desactivándose en fracción de milisegundos. Se activa C3 se clic, forma C3B, C3A. Si no fuera ninguna, se desactiva, se vuelve a activar, se desactiva, se activa, se desactiva, se activa, se desactiva. Todo el tiempo en todo. Cuando se produce el ingreso de un elemento extraño, ahí se produce la adhesión de C3B del complemento activado a ese germen y a su vez eso genera una retroalimentación positiva para que muchísima cantidad de C3 se vuelva activo y forme más C3B del complemento. Es decir, no necesita un elemento específico para activarse, porque en realidad se está activando y desactivando solo durante todo el tiempo. Lo que va a pasar es que se va a sufrir una explosión de amplificación cuando encuentre un agresor. Es decir, el patrullero ese que anda dando vuelta, cuando encuentre un delito, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a acudir y va a llamar al resto de los patrulleros, que esa es la vía clásica. ¿Ya se entiende bien? Estoy emocionado. A mí sí, porque me encanta la inmunidad. Muy bien, Matilda. La próxima vez te quiero con cámara, Matilda. Te vas a algún lugar y tenés. Chicos, vamos, doctor, disculpen. Digamos. Vamos a hacer las preguntas al final de la clase, así puede terminar el doctor de terminar el teórico. ¿Le parece, doc? Sí, porque estamos lejos de terminar. Bueno, sigamos. Matilda, no pregunte Sí, más nada. ya entendí. Acá en este grupo. Bueno, no, a mí me encanta que pregunten. Por mí estaríamos 3 horas hablando, pero la verdad que se hace largo, pero cuando tenemos este tipo de clases, yo creo que ustedes aprenden más. Esa es mi opinión, pero lleva demasiado tiempo, ¿sí? Bien, bueno, mirá Matilda, miren chicos, acá está todo lo que estábamos hablando recién, ¿sí? C3 tiene una activación espontánea continua que dura milisegundos, ¿sí? Se forma C3A, que es inactivo, y C3B, que se fija el germen, y cuando se fija el germen, C3B genera una retroalimentación negativa que va a generar lo que se llama la C3 convertasa cebadora, que es el factor B más el factor D, que hace de que se amplifique muchísimo la cantidad de C3 que va a pasar a C3 activo. ¿Sí? Ese sería un resumen, ¿sí? De lo que pasa. La cascada del complemento, ¿sí? Va a generar opsonización, formación de poros, quimioatracción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, activación de la vía clásica. Es para a los patrulleros para que vengan a ayudar. ¿Sí? Es muy interesante la formación de poros. ¿Saben por qué la formación de poros mata rápidamente a los gérmenes? Por lisis osmótica. ¿Y cómo es la lisis osmótica? ¿Por qué se produce? Porque hay una alteración de los electrolitos de las caspasas. ¿Cómo? Miren, acá está el germen. Miren, justo me quedó la imagen. Acá está el germen. ¿Vieron que se fijó C3B acá? El germen. Supongamos que esto que se ve acá, estos canales que se ve acá, son los que producen. ¿Por qué se produce el daño del germen? ¿Saben por qué? Porque acá afuera, ¿qué osmolaridad hay? Acá afuera hay una osmolaridad normal, es decir, una isosmolaridad con el plasma. Más o menos, ¿cuánto sería?
280. ¿Eh? 280 puede ser. La osmolaridad que hay acá es de más o menos 300 miliosmoles por kilogramo de agua. Esa es la osmolaridad normal, ¿sí? Sodio por 2 por glucosa sobre 5,8 sobre 18 más urea sobre 18. Eso da la osmolaridad, esa es la fórmula. Y más o menos da 300 miliosmoles por kilogramo de agua. Y acá adentro, ¿qué osmolaridad hay en general? 3 o 4 veces la osmolaridad del plasma. Es decir, que acá adentro, ¿cómo es? Acá adentro es una bolsa de sal. Si yo le hago poros a este germen, que adentro es hiperosmolar y afuera es isoosmolar, va a inmediatamente entrar grandes cantidades de agua desde el exterior hacia el interior y va a producir el estallido de la bacteria. Esa es la forma en que destruye la bacteria. Es facilísimo. Si yo le hago un agujerito a una bacteria dentro del organismo, inmediatamente entra grandes cantidades de agua porque adentro de la célula es hiperosmolar. Adentro del germen. O sea, es un genio el complemento, cómo destruye. Es un genio. Porque aparte de opsonizar, de traer todos los elementos defensivos, también produce daño directo. En caso de infecciones u otras noxas, el hígado aumenta 1000 veces la producción de C3 y de todas las proteínas solubles de la inmunidad innata. Obviamente, ¿quién produce las proteínas en la economía? Casi todas, el hígado, ¿sí? Entre comillas. Si uno sabe esto, uno dice, bueno, un paciente con cirrosis, insuficiencia hepática grave, ¿cuál va a ser una de las principales complicaciones que va a tener? Las infecciones. Imagínense que el paciente que tiene una insuficiencia hepática grave, este sistema que estamos hablando del patrullaje, del C3, de las patrullas, no existe nada. No tiene proteínas. ¿Ok? El estímulo principal es el lipopolisacárido específico. Además de la interleuquina 1 y la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Bueno, el hígado acá ya les hice la acotación y la eritrosegmentación no le voy a hacer porque no vamos a llegar nunca al final. Esto es interesante, la respuesta vascular en la inmunidad innata. Es decir, vieron que yo la corta y cuál produce el local. Bueno, lo primero es la vasodilatación, en especial de las arteriolas, capilar y venular frente a cualquier tipo de agresión en un lugar determinado de la economía, la concentración activa de la contracción activa de las células endoteliales, así se produce el aumento de la fenestra y la mayor permeabilidad. El plasma rico en proteínas sale al intersticio, se produce un éxtasis en las vénulas postcapilares, salen todas las proteínas solubles antimicrobianas y las fijadoras de la innata. Es decir, a ver, resumo, se produce la lesión, hay un efecto de vasodilatación especialmente arteriolar, capilar y venular. ¿Para qué eso? Para que llegue más sangre y en la sangre lleguen las proteínas solubles de las que estamos hablando y las células de la inmunidad innata, que son los macrófagos y los neutrófilos. Se produce una contracción activa de ellos. Yo les puse en la gráfica esa que estaba la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa pegado al endotelio. Lo que hacen esas interleuquinas, esas proteínas solubles de la respuesta inflamatoria es generar que la célula endotelial se contraiga y aumente sus fenestras y por ende aumente la permeabilidad del capilar. Y como aumenta la permeabilidad del capilar, lo que va a pasar es que una buena cantidad de plasma va a salir del espacio vascular al intersticio y se va a llevar con ellos la proteína inflamatoria, entre ellas la C3dB del complemento para que opsonice las bacterias y le produzca los poros de los que estuvimos hablando. Pero además de eso, ¿qué va a pasar? Como yo hago salir líquido en la arteriola del capilar y produzco vasodilatación, la sangre que venía fluyendo por el arteriola y llega al capilar y va a ir a la vénula va a sufrir éxtasis. Es decir, se va a enlentecer. Se va a enlentecer muchísimo. ¿Y para qué se va a enlentecer la sangre en el capilar venular? Para que las células inflamatorias de la inmunidad innata puedan fijarse al endotelio a través de las proteínas fijadoras y poder migrar ese al tejido donde se produjo la lesión o la noxa. ¿Me siguen?
Sí, profe, o sea, básicamente se está produciendo una diapédesis. O la diapédesis. La diapédesis, no. La diapédesis es un fenómeno de todas las células que tienen la capacidad de moverse, y es una parte de toda esta respuesta. Ah, bien, ¿sí? quería saber. Que es la salida de la célula a través del capilar, del endotelio del capilar. Ahora, capaz que le explico ahora sí. Sí, capaz que tenemos tiempo, sí, pero... ya les explico eso. Las causas por las cuales se produce la vasodilatación, ¿sí? Reflejo espinal, yo creería que es el menos importante, pero sí estos fenómenos de la inflamación, la prostaglandina I2 y el óxido nítrico, ¿sí? Al que se produce con estos elementos es una activación del endotelio, ¿sí? Y una adhesión de los leucocitos. Es lo que estamos adhieren. ¿Saben por qué puse entre signo de pregunta el óxido nítrico? Porque es un vasodilatador. Preguntarnos algo de eso. Va a producir vasodilatación, exacto. Entonces uno dice, bárbaro que tenga óxido nítrico. ¿O no? No, porque en altas cantidades puede dañar la célula. El predominio de la trombosis sobre la fibrinólisis, el complemento, todo el movimiento de células y de proteínas que nos van a beneficiar, todos los patrulleros que se movieron para agarrar al chorro, uno dice, wow, estamos salvados. Pero si todo patrullero y sacan unas bazocas, y con las bazocas le meten a la casa donde está el chorro, y bueno, sí, muere el chorro, y muere toda la manzana. Bueno, la inflamación pasa. Si viene la policía y agarra al delincuente, se lo lleva listo. Esa es la respuesta controlada y no. Pero el tema es que cuando las agresiones son muy severas y la respuesta inflamatoria es demasiado intensa, la respuesta inflamatoria es lo enferma. Entonces, ¿por qué yo le puse el signo de pregunta? Porque el óxido nítrico tiene un equilibrio entre producción y inhibición del óxido nítrico. Cuando el óxido nítrico se desmadra, se llama shock séptico y nos produce la muerte. Y es dificilísimo de controlar el shock séptico. Y se produce una acumulación de óxido nítrico en el endotelio vascular, y como se acumula ahí, produce la vasodilatación de las arteriolas, es decir, la vasodilatación de la capa muscular de las arteriolas y hipotensión arterial. Y muchas veces causa infecciones graves. ¿Sí? El ácido venular pone en contacto los leucocitos con las paredes endoteliales. Le voy a pasar muy rápido algunas cosas para tratar de hablar de granulocitos, que no sé si vamos a poder hablar. Pero bueno. El éxtasis venular pone en contacto los leucocitos con las paredes endoteliales activadas, creando esas proteínas muy importantes. El endotelio que se hace una libre información y ahí se descontrola. La proteína fijadora se la molécula de adhesión y el ICAM1 y el ICAM. La suplemento hipolibacteriano, además de la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Esto es muy importante. ¿Sí? ¿Quiénes son los que generan la activación del endotelio? Que, o sea, estamos hablando, surge que la activación del endotelio es fundamental para